Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes, una cordial bienvenida. Vamos a iniciar nuestra sesión número 1, llamada curvas paramétricas y polares. Bien, la imagen nos invita a lo siguiente. Dice, ¿qué clase de cónica podemos utilizar para modelar matemáticamente la entrada del túnel? ¿Cuáles serían nuestras ecuaciones que permiten describir ese túnel, ¿no? Esa entrada? ¿Qué clase de curva está presente en el diseño de esa piscina? Bueno, ahí tenemos una piscina en forma de cardioide, ¿sí? Ese sería uno de los diseños en matemática. Y bueno, podríamos preguntarnos si esas medidas son suficientes como para poder determinar su ecuación de la curva. Bien, eso lo dejamos para que meditemos, vayamos pensando qué clase de ecuaciones podrían representar dicha superficie y dicha curva. Bien, en clase vamos a ver unas preguntas para saber nuestros conocimientos previos. ¿Ya? Por ejemplo, se le va a preguntar sobre qué coordenadas tiene un punto en R3. ¿Sí? Bien, y otras preguntas que de repente nos pueda ayudar a recordar cómo se ubican puntos en un sistema de coordenadas. Eso es para iniciar. El logro de la sesión es que al finalizar, el estudiante grafica curvas paramétricas y polares en el plano cartesiano y en el espacio, haciendo uso de la definición y propiedades de cónicas de forma correcta. Nuestros temas a desarrollar en esta clase es curva paramétrica en el plano, ecuaciones de conversión de cartesianas a paramétricas y viceversa, curva polar, ecuaciones de conversión de cartesianas a polares y viceversa, y algunas curvas polares. Acerca de la curva paramétrica en el plano. Bueno, vamos a considerar una partícula que se desplaza describiendo una curva C. Una curva es la que acabamos de observar que se traza, ¿sí? En un plano XY. Ahí está la curva generada por el desplazamiento de una partícula. Y bueno, vamos a describir cómo esa partícula matemáticamente se mueve. Si f y g son funciones continuas definidas en y, que está dentro de los reales, entonces se puede describir el movimiento de la partícula especificando sus coordenadas x, y como función del tiempo. Así, x sería una función de t, y una función también de t llamada g. Bueno, a esta representación o este pequeño sistema de ecuaciones se le va a llamar ecuaciones paramétricas de parámetro t. Bien, ahí tenemos a nuestra recta real. Cada punto se asocia con nuestra curva en movimiento. Y en general, pues, sería que para cualquier t que se encuentra dentro de esa recta o dentro del intervalo, bueno, generará un punto XY o f de t, g de t. Es decir, en el instante t la partícula se encuentra en el punto f de t, g de t. Esto se le llama coordenada parametrizada.
y se dice que C es una curva paramétrica. Bien, ahora vamos a ver qué se aprende sobre esta curva paramétrica. Primero, se puede utilizar, dice, cualquier otra variable en lugar del parámetro t. Hemos observado que hemos utilizado a t como parámetro. También podemos utilizarlo a las letras alfa, a las letras teta, ¿sí?, como parámetro. Si no se especifica el intervalo i, entonces i viene a ser la intersección del dominio de f y de g. 3. Generalmente la parametrización f de t, g de t se describe como x de t, y de t. Cualquiera de las dos son similares. La parametrización de una curva no es única. Puede tener varios sistemas de ecuaciones similares. Al parametrizar una curva se puede recorrer todo o parte de ella más de una vez. Si a partir de las ecuaciones paramétricas es posible eliminar el parámetro, entonces se obtiene una ecuación en su forma cartesiana. Si el intervalo i estuviera formado por extremos a, b o el intervalo cerrado a, b, entonces x de a, y de a es el punto inicial y x de b, y de b es el punto final. Además, se puede tener en cuenta lo siguiente. Una curva simple que va del punto A al punto B. Una curva no simple cuando se entrelazan. Curva cerrada no simple cuando el punto inicial y el punto final coinciden. Y curva cerrada simple, ¿no? Bien, acá tenemos un primer ejemplo. Nos piden que grafiquemos la curva. Recuerden que estas son unas ecuaciones paramétricas donde el parámetro t varía de -1 a 2. Si yo quiero graficar una curva, lo primero que hay que hacer es dibujar nuestro plano cartesiano XY y luego vamos a hacer una tabulación. Bueno, vamos a ver que esa tabulación, para cada valor del parámetro t, vamos generando puntos y vamos viendo la secuencia de cómo esa gráfica se va construyendo. Para eso fue necesario lo siguiente, ¿no? Haber hecho una tabulación con valores del parámetro t. Ahí está. Cuando t era -1, vieron el primer puntito, ¿no? Con las coordenadas. ¿Cómo hago? Reemplazo el -1 aquí en las ecuaciones. -1 al cuadrado y -1 al cubo. Voy a tener a x como valor 1 y a y -1. Cuando t sea 0, tanto x como y es 0. Y así sucesivamente. Y estos valores en x, y son puntos en el plano. Y así es la forma como se mueve la partícula para graficar nuestra curva paramétrica. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Tengo que graficar la curva donde XY está dada por esas ecuaciones paramétricas y nuestro parámetro varía de -2 a 2. Ahí está, t, -2, 1, 0, -1, 2. A ver, veamos qué ocurre. Ese es el orden en que se grafica. Ahí está. Vemos la curva, sigue la secuencia en que se va asignando los valores de t. Y esto es necesario, pues, tabular, ¿no? Tabulamos cuando t era -2. Vimos que este punto fue el primero, donde partió nuestro trazo de la curva. Luego siguió -1, luego 0, t igual a 1, reemplazando siempre en estas ecuaciones paramétricas para el valor de t. Y vemos que esta sería la secuencia, ¿no? Se nota ahí unas flechitas
que indica el recorrido de cada punto en esta curva paramétrica. Bien, en clase vamos a desarrollar, ¿no?, algo similar y esperamos pues tener una tabulación para cada valor del parámetro. En clase lo vamos a indicar cada uno de los valores de x y de y. Y estos son representados en un plano cartesiano. Como ejercicio número 2, algo muy similar, ¿sí? Tabulamos y lo graficamos en el plano cartesiano. Bien, vamos a hacer otro modelo. Nos piden graficar esas ecuaciones paramétricas. El parámetro va de t de menos 1 a 4. Obtener, dice, la ecuación cartesiana, ¿no? No solamente graficar, sino también obtener la ecuación cartesiana. Veamos. Para obtener la ecuación cartesiana, lo que hacemos es lo siguiente. Utilizamos por eliminación del parámetro t. Buscamos la forma de que el parámetro t se elimine y se relacione el x con el y. Consiste en escoger en una de las ecuaciones paramétricas y despejar la variable t. De x igual a t menos 4 de la primera ecuación, despejamos t y reemplazamos en la otra. Listo. Notamos de que esta es una expresión, una ecuación matemática que indica pues la representación de una parábola. Listo. Este ejercicio que se encuentra acá propuesto se trata de una elipse cuyo centro no es el origen. Su centro es un h, k. Se encuentra resuelto en uno de los videos que te invito pues a verlo. Vamos a ver ecuaciones de conversión de paramétricas a cartesianas. Empleando la trigonometría en la eliminación de un parámetro, bien, nos piden dibujar esas ecuaciones paramétricas donde el parámetro t o teta va de 0 a 2pi. Bien, buscamos nuestra identidad trigonométrica. Reemplazamos tanto el seno y el coseno ahí presente y vamos a tener una ecuación del elipse. Bien, ahora, una vez que ya tenemos la ecuación rectangular del elipse, dibujamos, ¿sí? Y ahí tenemos a nuestra elipse representada en su forma vertical. Y en resumen, aquí tengo las ecuaciones paramétricas y la ecuación cartesiana. El siguiente ejercicio se encuentra, digamos, planteada para hacerlo en el trabajo de campo número 1. Ya se pide que completen la resolución del ejercicio usando aplicaciones tecnológicas. Utilicen el GeoGebra como para poder reforzar la representación de esa curva. ¿En qué sentido? ¿No? Ya después se puede responder las preguntas. ¿En qué sentido va la curva a medida que f aumenta? O a medida que el parámetro t aumenta. Se puede encontrar la ecuación cartesiana de la curva. Bien. Ahí tenemos una gráfica. Y se utilizó al GeoGebra para poder representar ese diagrama. Bien. Pueden continuar investigando acerca de la solución y responder estas dos preguntas. El segundo problema, ¿no?, que se plantean es que se desea indicar que a través de esta construcción de una rampa, ¿no?, que se va a hacer en un pueblo joven para promover el deporte y alejar a la juventud de las drogas y otros vicios. Entonces, ¿a cuánto sería el costo por la construcción de la rampa?
qué elementos o datos necesitamos para tal propósito. Entonces esas dos preguntas a través de la imagen que representa una rampa y se encuentran ahí sus medidas, bueno, puedan ustedes utilizar para responder. Bien, entonces siempre completen la resolución de este ejercicio usando aplicaciones tecnológicas. Bien, vamos a averiguar un poquito sobre coordenadas polares. En los distintos trabajos que se realizan dentro de la ingeniería se encuentra pues los levantamientos topográficos. Ahí las coordenadas polares tienen mucha importancia, sobre todo en casos de levantamientos topográficos, pues su uso es por medio del sistema de coordenadas polares. Ahí tenemos algunas fotos que nos indican pues que para tener tanto esas representaciones se ha utilizado, bueno, las coordenadas polares para su información. Bien, también tenemos acá la piscina que lo presentamos al inicio. Esta piscina tiene la forma de un cardioide, ¿sí? Cuyas medidas que se encuentran ahí, 4 metros a lo largo y 8 metros a lo ancho, son medidas suficientes para poder determinar la ecuación del contorno de esa piscina. Bien, la pequeña introducción que se le da es la siguiente. Un empresario desea construir en su hacienda una piscina como se muestra en la siguiente figura, considerando las medidas expuestas. ¿Cuál es la ecuación polar que puede modelar el contorno de la piscina? ¿Cuál es el presupuesto que gastaría el empresario si quiere construir una piscina? ¿Y qué datos necesita para modelar matemáticamente? Bien, ahora revisaremos lo que es una curva polar y con la siguiente información. Un punto en coordenadas tiene la siguiente representación. P igual a R, θ, donde R es la distancia dirigida desde el polo al punto P. Ahí está, este de aquí se llama punto polar, ¿no está bien? Y se dirige hacia P, R, θ. Esto de aquí se le denomina distancia dirigida. Y mire R. El ángulo θ es aquel formado entre el eje polar, este es el punto polar, y este es el eje polar, y el lado móvil, este sería el lado móvil. Si el lado móvil del ángulo se mueve en dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj, entonces la dirección del ángulo es positiva. El que visualizamos, el ángulo θ es positivo. Si el lado móvil del ángulo se mueve siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj, entonces la dirección del ángulo es negativa. Si este lado móvil se mueve siguiendo las manecillas del reloj, entonces el ángulo θ es negativo. Tenemos aquí dos ejercicios que van a ser desarrollados en clase para ubicar dos puntos en el plano polar. ¿Ya? Bien, acá tenemos PQRS en el primer ejemplo, en el segundo ejemplo, ahí está. Los dos con su plano polar. Para que ustedes tengan una idea, simplemente el 4 es el R, el ángulo θ es pi sexto, la segunda componente. 4, lo primero que tienes que hacer es
ubicarte en el centro y luego vas a darte cuenta que en el círculo de radio 4 nos ubicamos. Ahora vamos a buscar el ángulo. Primero 4 unidades, ahí está. Y luego pi sextos. Vemos que estas líneas radiales, ¿no?, van indicando en qué ángulo está. Entonces nuestro punto P sería, 4 para la circunferencia justamente de ese radio, y luego me muevo radialmente así para ubicar nuestro puntito P. Ahí está, esa sería la ubicación del punto P. Este es en el caso que el ángulo sea positivo. Si en caso sea negativo el ángulo, entonces vamos a girar en el sentido horario. Me ubico en el círculo de radio 3 y luego, aquí buscamos pi cuartos. Ahí está, 45 grados. Vamos a ver, ahí tenemos ángulo, la mitad, aquí está. Ahí está, este sería Q. Cuando el radio sea negativo, así como ven, se mide, menos 4 pi sextos. 4, y acá está el ángulo pi sexto, pero como R es negativo, entonces vamos a buscar el opuesto. Ahí está. Ese sería R. Listo, ya tenemos ahí una idea que vamos a volverlo a comentar en la clase. Vamos a también señalar cuáles son las ecuaciones de conversión para convertir de coordenadas polares a cartesianas y viceversa. La siguiente gráfica nos dice cómo, teniendo información de los valores cartesianos, obtener los valores de coordenadas polares. Ahí está. Ese sería el resumen de las ecuaciones. Cuando quiero convertir de coordenadas polares a rectangulares, este sería nuestra par de ecuaciones, nuestro sistema. X igual a R coseno de teta, Y igual a R seno de teta. De coordenadas rectangulares a polares, R es igual a raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, y el ángulo es el arco tangente de Y sobre X. El siguiente ejemplo que vamos a desarrollar nos va a servir para encontrar las coordenadas cartesianas para el punto polar 4, pi sextos. Bien, veamos la solución. Utilizando las ecuaciones de conversión de las coordenadas polares a rectangulares, son X igual a R coseno de teta y Y igual a R seno de teta. No olvidar que el 4 es nuestro R y pi sexto es nuestro ángulo de teta. Bien, ahora lo vamos a reemplazar. R vale 4, coseno de 30 grados. Lo podemos conservar en radian o si no en sexagesimal. R seno de 30 grados. Reemplazando sus respectivos valores, coseno de 30 raíz de 3 sobre 2, seno de 30 es 1/2 y sus equivalentes 2 raíz de 3. Y vale 2. Entonces la coordenada cartesiana o coordenada rectangular sería 2 raíz de 3, 2. Bien, algo parecido harán ustedes en la sesión o juntamente con el profesor. Bien, también tienen otro ejercicio más para practicar, ¿no? Encontrar las coordenadas polares para el punto P igual a 3,5.
y encuentre las coordenadas polares para el punto menos 1,4. Bien, algunas curvas polares que nos van a ayudar a reconocer algunas aplicaciones que tiene el mundo cotidiano. ¿Se acuerdan la piscina? La piscina justamente, de acuerdo a cómo queramos verlo, ¿sí? En el plano XY, aquí tenemos la gráfica justamente de un cardioide horizontal y aquí de un cardioide vertical. Bien, podemos observar que se distingue una figura como de un corazón, razón por la cual se le llama a este gráfico cardioide. Bien, ahí están sus respectivas ecuaciones. R es igual a 1 más coseno de eta, esta es su ecuación polar. R igual a 2 veces 1 más seno de teta, esta sería pues una curva denominada cardioide vertical y esta sería su respectiva ecuación polar. Bien, algunas curvas importantes que tenemos gracias a las ecuaciones polares son el cardioide, el supercardioide, el hipercardioide, omnidireccional, bidireccional. Bien, se pide que como una tarea de investigación ustedes indaguen cuáles son las ecuaciones para cada uno de estos modelos de curvas. Bien, te sugiero y te invito pues a copiar este enlace que se encuentra en la PPT, pegarlas y vas a manipular una ventana que se encuentra desarrollado totalmente en GeoGebra y lo que observas es poder controlar el parámetro T y graficar o ver el recorrido de la partícula formando nuestra curva paramétrica. Bien, se formarán trabajos para poder desarrollar actividades que se van a asignar dentro de clase. Bien, no te olvides estas preguntas que nos va a ayudar. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Qué estrategia hemos empleado para el desarrollo del tema? ¿Qué tipo de problemas se pueden resolver mediante los temas de esta sesión? Bien, acá tenemos la bibliografía, Eduardo Espinosa y Orozco, ambos de geometría. Bien, de mi parte muchas gracias. Ya será para otra oportunidad. Muy amable, gracias.